Buenas noches. Realmente es un placer poder volver a encontrarnos todos acá de forma presencial. Hoy tuvimos que pasar a acuerdo intermedio en la reunión de comisión directiva, por lo que no hay asuntos centrados. Así que vamos a pasar directamente a los trabajos. El primer trabajo es cirugía colorectal laparoscópica en un centro privado de Bahía Blanca, de los doctores Beder, Caballero, Amondaraín, Rodríguez y Mario. Buenas, yo soy Damián Beder. Quería agradecer a los miembros de la Sociedad Argentina de Coloproctología por dar la oportunidad de leer nuestro trabajo, que se titula Cirugía colorectal laparoscópica en un centro privado de Bahía Blanca. La cirugía laparoscópica colorectal es un método seguro de diagnóstico y tratamiento en el cual tuvo que sufrir una curva de aprendizaje un tanto más prolongada que los otros métodos de abordaje laparoscópico, y su aceptabilidad no fue rápida, por lo cual tuvo que mostrarse su no inferioridad frente a técnicas abiertas. Por lo que tuvo que garantizar seguridad y calidad en sus procedimientos, y nos usamos como bastón los centros de alto volumen y que transmitieron su experiencia, como para poder tener una mejora en los tratamientos y tener una auditoría y poder reproducir los resultados de estos centros de referencia. Me parece que ahí está. Como indicadores, variables para analizar, tenemos el tiempo operatorio, la estadia hospitalaria, morbo y mortalidad, conversión, reoperación y readmisión. Y nosotros podemos influir en algunos indicadores de esto, y nuestra idea era analizar qué variables influyen en su evolución con respecto a la conversión y reoperación. Por eso diseñamos un trabajo en el cual nuestro objetivo fue analizar los resultados obtenidos a corto plazo con el abordaje laparoscópico de la patología colorectal e identificar variables que puedan modificar los resultados en términos de conversión y reoperación. Para eso diseñamos un trabajo de estudio analítico observacional de una corte retrospectiva en una población de un centro privado de Bahía Blanca, en el Hospital Italiano, Hospital Regional del Sur, donde afrontamos pacientes operados por abordaje laparoscópico de cirugía colorectal. Dentro de los mismos, de la cirugía colorectal, decidimos excluir cirugías de urgencia, tumores de ano y patologías combinadas, como por ejemplo pueden ser patologías encaradas con el sector de hígado, vía biliar y páncreas, o el sector de ginecología, en el cual tuvo que haber alguna resección colónica involucrada. El periodo de estudio fue de 6 años, que comprendió entre octubre de 2014 y agosto del 2020, y con un seguimiento a corto plazo de 60 días posoperatorio, y utilizamos el análisis estadístico clásico, apoyándonos en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca para poder sacar los datos que por ahí nosotros un tanto nos es un poco más difícil, y analizamos las variables clásicas demográficas, el tipo de indicación de cirugía, el procedimiento según técnica que utilizamos, variables intraoperatorias como complicaciones intraoperatorias y conversión, y variables posoperatorias como morbo y mortalidad, complicaciones frecuentes, estadia hospitalaria, readmisión y reoperación. Para las variables numéricas usamos medianas y medias, y para las variables categóricas proporciones, y por una cuestión de tiempo lo menciono en el slide, pero no voy a hacer hincapié en el análisis comparativo, así hacemos más rápido porque tengo 15 minutos. Las complicaciones mayores, según la escala de Clavien-Dindot, las estratificamos en 3, 4 y 5, y analizamos de forma exquisita complicaciones más frecuentes, como es la infección del sitio quirúrgico, el ilio y la fístula anastomótica. Tomamos algunas variables para definir, para hacer hincapié en lo que es la conversión. Decidimos que la conversión es una situación en la cual, para poder realizar maniobras intraabdominales, se debe implementar una incisión mayor a la que se requiere para la extracción de la pieza quirúrgica, no así como la posibilidad de hacer lo que es la técnica mano asistida, que la utilizamos en 2 oportunidades, no la definimos como conversión, sino como una mano asistida. El ilio posoperatorio lo definimos como la ausencia de función intestinal mayor a 72 horas y la necesidad de la colocación de una sonda nasogástrica.
y la fístula anastomótica como la comunicación entre el compartimento intra y extraluminal debido a un defecto de la integridad de la pared intestinal a nivel de la anastomosis. Nuestros resultados. De una serie de 167 pacientes, la variable del sexo fue la mitad prácticamente, 51,5%, la media de la edad 66 años, el índice de masa corporal un 26,5%, siendo los pacientes con tendencia al sobrepeso, los ASA 2 y 3 fueron los que mayor rango tuvieron, y un índice de laparotomías previas casi un 38%, y este dato interesante nuestro, que nuestra intención de cirugía fue en el 82% abordaje de cirugía por causa maligna. La gran mayoría de pacientes operados fueron tumores de colon, seguido de tumores de recto, y de acuerdo al tipo de procedimiento laparoscópico colorectal que tuvimos que realizar, se llevó la mayor parte de intervenciones las resecciones de recto. Sin embargo, diferenciándolo entre colectomía izquierda, sigmoidectomía y resección del recto, podemos ver que la mayoría de nuestros pacientes fueron abordados del lado izquierdo del hemiabdomen. Dato interesante es que la mayoría de nuestros pacientes se llevaron una anastomosis, teniendo un solo Hartmann, y en lo que respecta a la resección del recto, con amputación abdominoperineal sin anastomosis, 5 pacientes, un porcentaje bajo para nuestra serie. Cuando analizamos los resultados según la técnica quirúrgica, la conversión, el tiempo operatorio y las complicaciones intraoperatorias, podemos observar que la conversión no tuvimos un valor estadísticamente significativo, siendo un 5,4% una conversión total. Sin embargo, en el tiempo operatorio sí encontramos diferencias significativas en lo que respecta a la cirugía de la resección del recto y la enfermedad diverticular. Como estadio hospitalario tuvimos una mediana de 4 días aproximadamente. Cuando analizamos la morbilidad global de la serie, podemos observar que un 42,5% presentó algún evento, siendo las complicaciones mayores, y recordemos que las estratificamos en Clavien-Dindot 3, 4 y 5, un 16% de la serie. Exclusivamente analizando las complicaciones frecuentes, que eran infección del sitio quirúrgico, el hilio postoperatorio y la fístula, podemos ver que la infección del sitio quirúrgico se llevó un 21,6%, siendo estadísticamente significativo para los pacientes de sexo masculino, un ASA alto, mayor de 3, y los pacientes con tendencia al sobrepeso o obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30. El hilio postoperatorio no sufrió estadísticamente significativo ninguna relevancia, siendo con un valor global de un 13,8%, y la fístula anastomótica se llevó un 7,8%, siendo estadísticamente significativo para los pacientes de sexo masculino. La mortalidad global de la serie fue de 3,6% de 6 casos. Luego vamos a hacer un breve comentario de ese porcentaje. Con respecto a la reoperación, tuvimos un 9,6%. Los pacientes que más reoperamos fueron los pacientes que tuvieron algún evento de fístula anastomótica, los pacientes operados de colon que han llevado una unión sin protección, son los pacientes que más hemos tenido que reoperar. Sin embargo, no encontramos una asociación estadística frente a ninguna variable demográfica como para poder tomar una conclusión. Con respecto a la readmisión, el 16,8% de los pacientes fueron readmitidos, y en su gran mayoría de las readmisiones han sido los pacientes operados de recto, y en los que incluyen las readmisiones pacientes con mal manejo de ostomas, deshidratación o alguna fístula tardía. Cuando analizamos la conversión, la morbilidad y la readmisión según las variables demográficas, podemos observar que, como dije anteriormente, el sexo masculino y los pacientes con ASA mayor o igual a 3 son los pacientes que estadísticamente significativas vamos a tener complicaciones. Los pacientes añosos mostraron una tendencia, pero no alcanzó una relevancia estadística. Cuando hicimos un análisis multivariado, podemos observar que el sexo masculino o la resección anterior ultra-baja de recto puede estar relacionado a lo que es la conversión, no obstante no fue estadísticamente significativo. Para los casos de que tuvimos que reoperar, la fístula anastomótica fue un factor predictivo positivo estadísticamente significativo para la reoperación. Significa que los pacientes que sufren este evento de fístula anastomótica muy probablemente se tengan que reoperar.
Hicimos un análisis de lo que fue nuestra curva de aprendizaje a lo largo de nuestros 6 años iniciales y lo dividimos en 4 periodos de 1 año y medio cada uno, y no pudimos encontrar diferencias significativas en lo que respecta a conversión, morbilidad y readmisión, sí una tendencia en la conversión en los primeros casos. Con respecto al tiempo operatorio, también en esta curva de aprendizaje no hubo diferencias a lo largo de estos 6 años. Bueno, nuestro estudio mostró un índice de conversión similar a lo que representan las publicaciones internacionales, más allá de que el estudio Color está inducido a patologías más distales. Nosotros incluimos algunas otras de parte colónica. Tenemos un gran porcentaje de pacientes operados del recto, con un índice de conversión menor que lo que respecta al Color 2. Las complicaciones intraoperatorias también fueron un tanto menores. Cuando lo comparamos con otro estudio americano que incluyó más de 1000 hospitales, la conversión de este estudio fue aproximadamente un 16,6%, siendo el nuestro el 5,4%, y lo que ellos concluyeron fue que los factores de riesgo como enfermedades inflamatorias, laparotomías previas, proctectomía, patología maligna, cirugía de urgencia eran factores de riesgo. Nosotros tenemos que hacer hincapié que en nuestro trabajo lo que eran cirugías de urgencia fueron excluidas, y las patologías por enfermedades inflamatorias prácticamente tenemos muy poco. Así que no es una asociación o un estudio muy de hombro para poder compararlo. Con lo que respecta a las publicaciones nacionales, los índices de conversión van del 10 al 14%, el nuestro es de un 5,4%, quizás hoy en día estas publicaciones son de largo tiempo, de hace rato, y quizás hoy día esos números tiendan a bajar. Con respecto a lo que fue la morbilidad global de la serie, nosotros tuvimos un 42,5%, siendo el Color 2 un 40%. La fístula anastomótica, ellos reportaron un porcentaje de un 13%, la nuestra fue de un 7,6%, el ilio de ellos fue de un 5%, el nuestro fue de un 13,8%. Y la infección de sitio quirúrgico, ellos expresaron un valor de un 4% y nosotros 21%. Quizás nuestro umbral tan alto de infección de sitio quirúrgico viene dado que somos muy celosos a la hora de una supuración de una herida o de un seroma, y enseguida lo caracterizamos nosotros como una infección de sitio quirúrgico. Con respecto a la bibliografía nacional, los índices globales de complicaciones difieren. Sin embargo, las complicaciones menores estamos todos más o menos en un rango similar. Nuestra serie presentó complicaciones mayores en un 16%. Dato llamativo que de estos pacientes que tuvieron complicaciones mayores, el 40,8% resolvió con tratamiento médico sin necesidad de reoperaciones. La reoperación en nuestra serie fue de un 9,6%, 16 casos. Y objetivamos que la fístula, como dije anteriormente, es un factor predictivo de reintervención. Cuando tuvimos que reoperar a algún paciente, la relaparoscopía como primera intención fue nuestro método indicado, que nos permitió diagnosticar y resolver la complicación. Sin embargo, tuvimos un caso, un índice de conversión a cirugía convencional en una relaparoscopía, motivo por el cual resolvimos el caso de esa forma. Las complicaciones de mayor impacto, como infección del sitio quirúrgico, en nuestra serie fue significativamente más estadísticamente más significativo en pacientes con ASAs elevados, sobrepeso, obesidad y sexo masculino. El ilio, como dije anteriormente, no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, hay una variabilidad en la literatura que por ahí lo hace difícil compararlos entre las series, ya que las definiciones son bastante arbitrarias. Algunos hablan de la ausencia de la funcionalidad intestinal, otros hablan de la necesidad de la colocación de una sonda nasogástrica, y hasta algunos hablan de la necesidad de utilización de nutrición parenteral. La fístula anastomótica en nuestra serie fue un 7,8% y tuvo un impacto muy preponderante a la hora de la reoperación. El 77% aproximadamente de nuestros pacientes que fueron reoperados fue a causa de una fístula anastomótica, por lo cual establecimos que es un factor de riesgo de reoperación a través del método multivariado. Algunas series históricas hablan de un 20%. Con respecto al dato de la mortalidad de nuestra serie, que fue de un 3,6%, 5 casos,
Quizás es un porcentaje esperado y comparable con series de bajo número. Nuestra serie es de 167 pacientes, no un número muy elevado. Y nosotros lo relacionamos íntimamente a que tenemos una población longeva y que la naturaleza de nuestras indicaciones quirúrgicas son patologías oncológicas. En conclusión, podemos decir que el abordaje laparoscópico de la patología colorectal en nuestro medio es un procedimiento eficaz y seguro, cumpliendo con los estándares de resultados a corto plazo establecidos por la evidencia actual. Los pacientes masculinos y las cirugías de resección anterior ultrabaja de recto tienen más chances de conversión, y la fístula anastomótica fue un factor de riesgo predictivo de reoperación. Muchas gracias. Muchas gracias. Queda abierta la discusión del trabajo. Doctor Rosato. Bueno, si se escucha, Sí. muy bien el análisis, pero hay una pregunta que quisiera hacer en la consideración. La pregunta es, hay un factor que ustedes no incluyeron en la evaluación, que es aquellos pacientes que recibieron neoadjuvancia y una anastomosis, sobre todo radioterapia, si esos fueron necesariamente ortonizados o no, con las otras personas que trabajan, qué impacto eso pudo haber tenido en la evaluación Segundo, que el Coro 2 fue un trabajo de investigación multicéntrico, como 30 países. Fue sobre todo en cirujanos laparoscopistas, porque ya sabido que el impacto que tienen los resultados de cirugías laparoscópicas realizadas por especialistas en cirugía colorectal es bastante diferente a las que se hacen que implementan los aquellos cirujanos generales. Por tanto, creo que es un parámetro no demasiado válido de comparación, sobre todo cuando hay una diferencia tan grande en las diferencias de complicaciones, pistas y demás. Pero bueno, ustedes están dentro de los estándares del benchmark de la cirugía colorectal, así que están bien. Es una cosa interesante, pero creo que todavía un poco más. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, muchas gracias por la consideración, doctor. Con respecto a la primer inciso de su pregunta con los pacientes operados post-neoadjuvancia, tenemos aproximadamente un número de entre 28 y 32 pacientes operados con cáncer de recto de neoadjuvancia. La mayoría o casi todos en su totalidad, cuando sufren los rayos y la quimio preoperatoria, los ostomizamos. Es más, tenemos índices altos de complicación, lo que es de discencia anastomótica, por ahí el número de 40,6% de pacientes que resuelven con tratamiento médico y no requieren una cirugía en los niveles mayores de Clavien-Tindow, viene relacionado a esos pacientes. Se nos complican bastante en ese aspecto, lo que nosotros utilizamos es un buen drenaje, y lo tenemos bien de cerquita en esa situación. Con respecto a lo que es el análisis de color, lo tomamos, como usted bien dijo, con pinzas, y utilizamos algunos parámetros como para poder compararlo y dar un lugar de comparación breve. No fue que nos usamos como trabajo piloto como para poder tomar nuestras decisiones y compararlo. La naturaleza del trabajo del color es distinta al nuestro, y por eso tomamos breves algunos indicadores como para poder compararlo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no sé si se me escucha y si puedo hacer un comentario.
No, no pasa. Por supuesto. Bueno, gracias por permitirme participar de la sesión, señor presidente, y antes de hacer un par de preguntas al grupo, los quiero felicitar por la presentación del trabajo, y quizás el único comentario que quiero iniciar haciendo es que para mucha gente joven que quizás nos está escuchando en el seno de la Sociedad Argentina de Coloproctología, también lo que se está presentando hoy de algún modo es la concreción de un proyecto a largo plazo. Conozco de cerca el inicio del desarrollo del grupo de cirugía colorectal del Hospital Italiano de Bahía Blanca, liderado por el doctor Damián Beder, y cuando digo un proyecto a largo plazo es tal cual así, porque la apuesta fue hace 10 años cuando el doctor decidió trasladarse a Buenos Aires para iniciar la especialización en cirugía colorectal, y de algún modo hoy, 10 años después, estamos viendo esta serie que sienta en la mesa de los grupos que intentamos desarrollar un poco hace ya unos años la cirugía colorectal laparoscópica. Es muy bueno saber que otro grupo ha iniciado un camino serio en esto, y que después de tomarse un tiempo de 6 años de análisis, hoy está volcando en la sociedad esta serie de más de 150 pacientes que estamos discutiendo el día de hoy. La pregunta que yo tenía concretamente, viendo que un poco el objetivo fue analizar un poco en términos de conversión y de reoperación, quizás pasó un poco rápido, pero en la serie global, cuando desgranaron el porcentaje de conversión de a grupos, no recuerdo bien si de 40 o 50 pacientes, vi que la etapa inicial había, creo que un 2,6% de conversión, y que ese porcentaje subió a un 11, si mal no recuerdo, un 11 punto y pico por ciento, y después como que se estabilizó. Entonces, quería saber un poco cuál era la opinión del grupo, concretamente, si esto tenía que ver con que quizás ya sintiéndose inicialmente un poco más confiados con la implementación del método, una vez que habían comenzado a desarrollarlo, comenzaron a incluir pacientes más complejos, ya sea de cáncer de rectos o, como se comentó recién, tumores distales que hayan recibido no adjuvancia, o a qué factor atribuyen que haya subido un poco el índice de conversión en esa segunda etapa de la serie y no al inicio, donde quizás hubo más cierto sesgo en la selección. Quisiera preguntar concretamente eso, y nuevamente lo felicito. Bueno, gracias, doctor Rossi, por su comentario. Con respecto a lo que fue el inicio de la curva, como todo método y cirujano nuevo en la ciudad, uno es más precavido y va dando pasos más cortitos, y ese motivo de empezar a incluir según pacientes más complejos a lo largo de la curva, también nos dio un poco, como si uno se pone a ver bien la cirugía de recto, pequeños números quizás cambian bastante los porcentajes al ser una serie chica, y la implementación de la resección transanal también nos ayudó en ese espacio a quizás empezar a incluir pacientes que antes no hubiésemos incluido, y tuvimos que encontrarle el lugar a cada uno de nuestros pacientes para ver qué paciente iba a hacer a cirugía abierta, y como sabíamos que había algunos pacientes que inicialmente los hubiésemos hecho directamente abierto, iniciamos por la laparoscopía, hicimos toda la parte superior, movilización de ángulo, ligadura de vasos, y al momento de llegar al recto, ahí veíamos si convertíamos o no, y algunos pacientes pudimos no convertirlos y otros tuvimos que convertirlos. Quizás al principio de la curva, redondeando, esos pacientes que sabíamos que tenían chance de conversión directamente los hacíamos abiertos, y hoy en día los encargamos por la laparoscopía, y si tenemos que convertirlo, lo convertiremos. Por ahí pasó medio rápido, pero dentro de las complicaciones intraoperatorias, que fueron relativamente bajas, el umbral de conversión nuestro, cuando vemos que no es un método seguro en nuestras manos, lo decidimos convertir al paciente,
y de esa forma disminuimos la morbilidad que puede ocasionar una técnica no segura. Gracias. Doctor Minetti. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos y realmente felicitaciones. Un excelente trabajo, muy bien presentado, una muy buena experiencia y con resultados globales que realmente entusiasma a quienes no iniciaron esta cirugía. El motivo de mi participación es en algunos detalles. Quizás si hubiéramos analizado esta serie por sectores quirúrgicos, los resultados hubieran sido altamente diferentes. Me refiero a la colectomía derecha, a la colectomía izquierda y al recto. Seguramente en la hemicolectomía derecha el factor obesidad y el factor masculino incida muy poco o nada. Como así también el índice anastomótico va a ser muy bajo. Y cuando la fístula ocurre, el índice de posibilidad de resolverlo por la paroscopía es bajo y la necesidad de hacer una resección, una reanastomosis o una bicolostomía es alto. ¿Por qué? Porque son complicaciones fistulosas bajas, pero con una alta mortalidad. En cambio, cuando uno habla del colon izquierdo y del recto en especial, el índice de conversión, como dicen los autores, está altamente influido por la obesidad, por el sexo masculino, pero tiene mucho más chance de relaparoscopía la fístula y tiene mucho más chance de posibilidades con lavados, con ostomías, si es que no las hicieron, si no estaban hechas, de tener buenos resultados. Con una, quizás, menos índices de laparotomías en las reoperaciones, pero con un mayor índice de conversiones. Ese era nada más mi aporte, los felicito nuevamente y realmente muchas gracias por haberlo presentado. Bueno, muchas gracias, doctor. Doctor Salomón. Muchas gracias, felicitaciones también por la presentación del trabajo. Estoy de acuerdo totalmente, suscribo lo que dice el doctor Minetti. Creo que cuando uno hace un trabajo hay que diferenciar porque realmente el factor de conversión en el hombre, como dice Miguel, es mucho más alto que cuando uno va a operar un recto. Así que creo que esos detalles son los que uno tiene que tener en cuenta cuando hace un trabajo científico. Y por otro lado, cuando uno hace un trabajo científico, tiene que dejar un mensaje y un aprendizaje. Yo quería saber, este trabajo científico, ¿en qué les sirvió a ustedes después de hacer esa revisión y sacar las conclusiones? Bien, gracias. Nos enseñó primero, la finalidad de nuestro trabajo es no solo compararnos con series nacionales y tratar de mantener los estándares frente al medio en el cual nosotros nos movemos. Nos sirvió para auditarnos, nos sirvió para aprender a qué pacientes se nos complican, nos enseñó a tener que cuidarnos en algunos pacientes más que en otros, nos enseñó que hay patologías que las tenemos que tomar muy seriamente y no a la ligera. Quizás no es muy difícil de volcar, pero en mi experiencia lo que me enseñó es que el día que yo opero cirugía colorectal laparoscópica, trate de destinar ese día solo a esa cirugía, no a hacer volumen en otro, por decir, opero 2, 3 hemorroides y un colon, porque alguno de mis pacientes va a sufrir mi cansancio, y nos enseñó mucho lo que es el manejo de servicio, de residencia y de estar encima del paciente. Otra de las cosas que por ahí uno no nombra en el momento de la presentación, pero está bien de la mano, la parte anestésica y lo que es programa de recuperación acelerada, tratamos de implementarlo lo más posible y hemos notado un cambio en la evolución de nuestros pacientes en ese aspecto. Y a mí me llamó la atención más en lo que es el hilio posoperatorio y la movilidad temprana. Pero en conclusión, creo que auditarse internamente nos permite a nosotros mantener un estándar o una calidad de
de atención en lo que respecta a cirugía laparoscópica, y que lo reportemos a nivel nacional y nuestro medio, me parece que es algo que ayuda a sumar y que nos permite poder compararnos y vuelvo a repetir, auditarnos, que es lo más importante, me parece. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias a la sociedad por permitirnos. Continuamos con el segundo trabajo, tumor neuroendocrino de recto en una paciente con mutación en el exon 23, los doctores Goya, Santillán, Axelrad, Avellaneda y Cargo. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Micaela Goya, soy residente de cuarto año del Servicio de Cirugía General del Hospital CEMIC. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Coloproctología, a sus miembros, por invitarnos a presentar esta carta científica titulada Tumor neuroendocrino de recto en una paciente con una mutación BRCA2, exon 23. Los integrantes del trabajo, que bueno, como el doctor lo dijo, son el doctor Santillán Mateo, que es residente de tercer año del Servicio de Cirugía de CEMIC, el doctor Avellaneda Nicolás, que es cirujano coloproctólogo del Servicio de Cirugía de CEMIC, la doctora Sofía Askeral, que es patóloga del Servicio de CEMIC, y el doctor Carri Augusto, que es cirujano coloproctólogo y el jefe de cirugía general del Hospital CEMIC. Para ponernos un poquito en contexto, los tumores neuroendocrinos son tumores que derivan de las células neuroendocrinas, que son células que en la embriogénesis provienen de un estirpe epitelial y luego se diferencian para poder secretar hormonas, tanto neuropéptidos, neurotransmisores, neuromoduladores, y son células que pueden proliferar y generar tumores, sobre todo a nivel del páncreas, del tracto digestivo, de los pulmones, de los bronquios, también del timo. Los tumores neuroendocrinos aumentaron su incidencia en los últimos años, esto relacionado a los nuevos estudios diagnósticos que tenemos en la actualidad y a los estudios de screening también. Y la prevalencia es una prevalencia alta debido a que estos tumores en general tienen un crecimiento muy lento. La incidencia en Estados Unidos es aproximadamente la prevalencia en Estados Unidos es aproximadamente de más de 170.000 casos, y la incidencia es de 7 personas en 100.000 casos. Con respecto a la introducción, sabemos que variantes germinales patogénicas en genes envueltos en la representación del ADN fueron hallados en tumores neuroendocrinos tanto de páncreas como de próstata. Vamos a presentar el caso de una paciente femenina de 62 años con antecedentes de tabaquismo, dislipemia, peritonitis apendicular, con antecedentes familiares directos de una mutación BRCA2, por lo que se realizó un panel genético con el hallazgo en esta paciente de la mutación, y se le realizó una salpingoforectomía bilateral de reducción de riesgo. Luego de 30 años del diagnóstico de la mutación, una videoendoscopía digestiva baja evidenció un pólipo sésil con una erosión central de aproximadamente 5 milímetros a 11 centímetros del margen anal, y fue realizada una resección con técnica de resección mucosa endoscópica. La paciente llegó a nuestro servicio, derivada por el servicio de oncología, ya con la biopsia previamente realizada, que reportó un tumor neuroendocrino bien diferenciado G2 con infiltración del corion, con un margen de resección comprometido por el tumor. También se realizó inmunohistoquímica que fue positiva para cromogramina, sinaptofisina y un Ki67 de 10%. Además, se encontró que había 2 mitosis por 10 por campo de gran aumento. Estas son las imágenes de la anatomía patológica, en donde se encuentran células con núcleos redondeados hipercromáticos en sal y pimienta, dispuestos en roseta, característico de los tumores neuroendocrinos, y además se hizo la marcación de la inmunohistoquímica,
en donde, bueno, ya recién mencioné los marcadores por los cuales fue positivo. La paciente se discutió en un comité multidisciplinario que tenemos en nuestro hospital especializado en recto, donde participan oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, endocrinólogos, y se decidió continuar sus estudios con la realización de 2 PETs. Desafortunadamente, uno de ellos no fue autorizado por la obra social, que fue el de FDG, y solamente se realizó un PET con galio 68, que fue el siguiente. Se encontró una captación focal a nivel del recto en la pared derecha que alcanzó un SV máximo de 5,2 y no se halló captación a distancia de metástasis. Se discutió nuevamente en comité y se decidió realizar una resección por vía anterior, laparoscópica, con anastomosis primaria. La paciente evolucionó favorablemente y al tercer día se dio el alta No se encontraron lesiones residuales en la pieza quirúrgica, ni hallazgos de invasión vascular, linfática o perineural, y la resección ganglionar fue negativa para células atípicas. Según las guías de manejo sobre los tumores neuroendocrinos, tanto de la NCCN, NCCN como de la Sociedad Europea de Endocrinología, una paciente con una resección completa, una lesión menor de 1 centímetro, con bajo riesgo de metástasis, no requeriría seguimiento intensivo, pero esta paciente, en contexto de la mutación BRCA2, nosotros le indicamos continuar haciéndose una videoendoscopía digestiva en 1 año. Con respecto a la mutación del gen asociado a la reparación del ADN, BRCA2, que es una mutación que es un gen supresor de tumor que en realidad está mutado, que lo que hace es controlar el genoma y la estabilidad y la integridad del genoma. Las pacientes que tienen este gen positivo tienen un 80% de riesgo de tener cáncer de mama y un 40% de tener cáncer de ovario. En un metaanálisis reciente se encontró relación entre este gen y el cáncer colorectal, y en los últimos años se han encontrado muchas más neoplasias, inclusive la del páncreas y de próstata, relacionados a este gen, a esta mutación en realidad. Hasta el momento no hemos encontrado nosotros evidencia en la bibliografía de tumores neuroendocrinos de rectos asociados a esta mutación, por lo cual decidimos presentar este caso. Volviendo un poco a la conducta que se tomó de la paciente, siguiendo esta línea y teniendo en cuenta las guías clínicas que mencioné anteriormente, nosotros encontramos una lesión incidental de recto, en realidad que fue derivada a nosotros, en donde los márgenes estaban comprometidos. Si los márgenes no hubiesen estado comprometidos, solamente hubiese sido con una lesión tan pequeña, hubiese sido un seguimiento, hubiese sido un control, un chequeo anual, digamos. Perdón, no, un chequeo básico, no anual. Y como los márgenes estaban comprometidos, volviendo un poco para atrás, lo que discutimos fue que al ser una lesión tan chica se puede haber llegado a subestimar la misma lesión, y por eso se hizo la mucosectomía, cuando en realidad muchas veces está demostrado por los estudios que esta mucosectomía, los márgenes de resección son positivos en los tumores neuroendocrinos, entonces se debería haber tomado otra conducta como una resección submucosa por vía endoscópica. Nosotros continuamos el estudio de nuestra paciente con 2 PET en nuestro servicio. No tenemos ecografía endorrectal 360, por eso bueno, se tomó esta conducta. También se podría haber realizado una resonancia magnética. Entonces, con esta lesión menor de 1 centímetro, si los márgenes hubiesen sido negativos, es lo que hablamos, si los márgenes hubiesen sido determinados o positivos, esto el seguimiento depende del grado del tumor neuroendocrino. Un grado 1 es un tumor, el grado se clasifica según, por un lado, el índice de mitosis y por el otro lado por el Ki67. Si el índice de mitosis es menor de
2 mitosis por 10 por campo de gran aumento, o el Ki-67 es menor a 3%, es un grado 1. En ese caso, el seguimiento hubiese sido en 6 meses a realizar una nueva endoscopía. En nuestro caso era un grado intermedio. La paciente tenía 2 mitosis, que si bien eso estaría dentro de un grado 1, pero el Ki-67 era un 10%. Por lo tanto, siempre prevalece o se elige, o sea, se designa el grado mayor, digamos. Así que la conducta que se tomó, también teniendo en cuenta, según el TNM, que nuestro tumor era un T1, fue realizar la resección anterior por vía endoscópica. Perdón, la resección anterior por vía laparoscópica. Lo que vemos en el cuadro que dice es una resección idealmente transanal o endoscópica, que si la lesión hubiese estado más abajo, hubiese estado en el recto medio o inferior, hubiésemos utilizado la técnica de Tamis, pero en relación a la cercanía con la flexión peritoneal y los riesgos de perforaciones, se decidió hacer la resección anterior. Muchas gracias. Queda abierta la discusión. Doctor Rosato. Gracias, doctor Serra. Bueno, te felicito porque has sido bastante audaz en presentarte como reciente cuarto año a leer este trabajo. Nicolás te mandó al frente mal. Está en Dinamarca, Nicolás. Sí, ya sé, ya debe estar durmiendo a esta hora. Lo que me interesa saber, uno, es ¿por qué buscaron la asociación de esta mutación con los neuroendocrinos? Y la verdad que esta paciente tenía una lesión, primero con un bajo índice mitótico, más todos los otros pruebas para neuroendocrino que lo confirmaban, una lesión muy pequeña, menos de 1 centímetro. Quiero saber qué hubieran hecho si esta lesión, siendo menos de 1 centímetro, si los bordes no hubieran contactado, si hubiera sido una resección completa. Habitualmente son incidentalomas. Nosotros en los últimos 15 años en el Hospital Austral nos vimos más de 3 lesiones neuroendocrinas y una de ellas fue porque ya tenía un estadio de diseminación hepática y demás. Los otros 2 de recto que pudimos hacer resecciones locales tuvieron una evolución muy favorable y eran ambos menos de 1 centímetro y fueron hallazgos endoscópicos por controles normales de colonoscopías o rectosigmoidoscopías. A mí me gustaría saber, digamos, cuál hubiera sido la conducta que hubieran adoptado si, y lamentablemente la anatomía patológica no lo confirmó, pero estos pacientes no sé que requieran un seguimiento mucho más intensivo que cualquier otra patología oncológica, digamos, quizás con algún otro método de captación diferente a un PET scan que probablemente en un neuroendocrino pueda no darte positivo. Entonces, no sé, algún estudio con somatostatina o alguna otra cosa que se les hubiera ocurrido hacer. Muchas gracias. Sí, en realidad esta paciente, la conducta que se tendría que haber tomado, sospechando en realidad que era un tumor neuroendocrino, era realizar una resección submucosa por vía endoscópica. Muchas veces lo que ocurre es que las lesiones son, en los tumores neuroendocrinos, suelen ser sésiles, móviles, con la mucosa normal. Habitualmente, si bien se pueden ver lesiones ulceradas, que eso hablaría de invasión o de márgenes comprometidos, a veces se subestima y por eso se debe haber realizado el endoscopista, que era de otra institución, este tipo de resección, pero en el caso que hubiese sido una resección completa por la submucosectomía, la paciente no hubiese requerido un seguimiento diferente al resto de la población, pero bueno, en nuestro servicio, considerando que la paciente tiene esta mutación, se decidió hacer una endoscopía digestiva baja dentro de 1 año. Y con respecto a la relación con los tumores BRCA2, en realidad nuestra primera sospecha es que no tendría una relación directa una enfermedad con la otra,
pero es nuestro aporte a la bibliografía, a la evidencia, debido a que se están empezando a ver casos, sobre todo cartas científicas de asociaciones entre tumores neuroendocrinos y otros tumores. Y BRCA2, perdón. Doctor Moreira Greco. Primero, felicitarte por el trabajo que nos acercás, muy interesante los tumores carcinoides, y yo te querría hacer dos preguntas. Una, hacer primero una aclaración. Para una lesión de menos de 5 milímetros, es correcto hacerle una resección con un ANSA. Para las lesiones de más de 1 centímetro, la recomendación sí es hacer un ISD o hacerle una resección transanal, que es, la verdad, para los tumores de recto, lo que creo que deberíamos hacer a todas estas lesiones menores a 2 centímetros. Entonces yo te hago una pregunta parecida a la que hizo el doctor Rosato, es, teniendo en cuenta que el tamaño es lo que determina principalmente la malignidad en los tumores neuroendocrinos, ¿por qué indicaron una resección radical en una lesión de 5 milímetros, que sabemos que tiene un bajísimo índice de tener metástasis? Y lo otro es dónde exactamente estaba la lesión, porque una lesión a 10-11 centímetros parece alcanzable por una cirugía transanal, y por ahí sacándole un disco de pared rectal le ahorrabas la resección anterior al paciente, y si tenés un acceso peritoneal se puede también resolver sin hacerle la resección anterior, ¿verdad? Sí, también, bueno, eso lo discutimos con respecto a la resección al TAMIS. En nuestro servicio hasta aproximadamente entre 8 y 10 centímetros se realiza TAMIS, y en este caso se decidió realizar una resección anterior porque la lesión estaba por encima. ¿Y me puedes repetir la otra pregunta? Esa era una. La otra es la del tamaño, y una tercera es si hicieron en la pieza del tumor, si el tumor tenía mutaciones del BRCA2. Esa pregunta la verdad que la desconozco, así que nada, se las puedo informar de luego, pero no sabría decirle. Que lo que pasó en realidad es que la resección anterior del tumor fue negativa, o sea, el margen después estuvo negativo, pero sí se podría haber hecho en la biopsia que vino desde otra institución, o con el diagnóstico que vino desde otra institución, la verdad que no lo sé. Doctor Matacheo. Bueno, yo también me sumo a felicitarte y agrego un poquito otra mirada, siendo un gran defensor del abordaje transanal. Yo no estoy tan en desacuerdo con que el abordaje haya sido abdominal. Estas lesiones a más de 10-11 centímetros, y sobre todo si están en cara anterior, y aún contando con el TEO, el dispositivo que tiene 14 centímetros, muchas veces son difíciles de alcanzar. Mi pregunta va un poquito antes, es, independientemente del PET y lo que captaba, es si le hicieron una rectoscopía a ustedes antes. Y si le hicieron una rectoscopía antes de operarlo, y eventualmente no había lesión mucosa, si igualmente hubieran encarado una resección de este tipo, y tal vez abarcar un poquito más de vaciamiento ganglionar que el que la pieza que mostraste. No hicimos una rectoscopía previamente, y en el caso de la resección ganglionar, por lo que estuve estudiando, de la resección ganglionar en tumores tan pequeños, no tendría, por lo que estuve leyendo, no tendría una indicación precisa. No los respondería que la paciente posteriormente por suerte, dio que no tenía tumor en el colon, en el recto que sacaron en realidad. Doctor Rosato. Perdón, ¿te puedo pedir que pases la diapositiva en donde está la lesión en el colon? Me pareció ver que estaba marcada la zona de la lesión. Bueno, eso te diría que es quizás lo que más los ayudó para poder tomar la decisión de la cirugía. Porque estas lesiones que son tan pequeñas, si no hubiera estado marcada, no la encuentran, y seguramente Augusto y Nicolás esto lo deben haber hecho un abordaje laparoscópico, y a 8 centímetros tenés que hacer una disección bien hasta el piso de la pelvis para poder hacer una reconstrucción y una anastomosis. Así que, por suerte, las marcan, y esto no siempre ocurre con los endoscopistas, sobre todo cuando no lo hace un cirujano colorectal, hace un gastroenterólogo, que hacen polipectomías, y más de una vez nos hemos visto en problemas porque lesiones aún pequeñas
no marcadas son adenocarcinomas y hay que tomar una decisión de tratamiento porque contacta con los bordes de la toma de biopsia, y uno por la cirugía laparoscópica, si no hace una endoscopía intraoperatoria, la verdad que hoy ni siquiera lo pudieras palpar aún haciendo una cirugía abierta, así que me pareció muy prudente, o sea que ya venía marcada de la otra institución, lo cual estuvo bastante bien. Doctor Leiro. Gracias, doctor Serra. Bueno, en primer lugar te felicito por el trabajo presentado y en general coincido con la conducta. Mi comentario tiene más que ver con la mutación BRCA2, considerando que se discutió en un equipo interdisciplinario. A esta paciente le hicieron una oforectomía profiláctica, pero no la adenomastectomía. Mi pregunta es si lo consideraron, por qué no se le hizo y si participó algún especialista como para definir si esta paciente podría ser candidata a una adenomastectomía, considerando el alto riesgo de cáncer de mama en esta mutación. Sí, se consideró cuando se halló el diagnóstico, pero bueno, esto fue mucho tiempo antes de todo el cuadro de la resección, perdón, del tumor neuroendocrino, pero no se hizo, se decidió no realizar, sí se hicieron controles estrictos con mamografía. Doctor Minetti. Buenas noches. Bueno, yo también me adhiero a las felicitaciones de quienes me precedieron. Y bueno, espero que tu presencia entusiasme al resto de los jóvenes a traer trabajos a este seno de la sociedad. Mi pregunta es esta. Habiendo un equipo multidisciplinario de imagenólogos, oncólogos, etcétera, en un tumor carcinoide lo lógico es buscar metástasis a distancia y adenopatías locorregionales. Lógicamente cuando está resecado o una ecografía endorrectal, que en este caso no estuviera tan indicada por la altura en que estaba la lesión. Quizás el estudio por excelencia hubiera sido una resonancia magnética de alta resolución en la búsqueda de ganglios, y quizás por ahí hubiera hasta abierto la mente para actuar de otra manera, con otra conducta. Entonces mi pregunta es, a ustedes, ¿el PET fue lo que los indujo, aparte de la anatomía patológica de una resección fraccionada? ¿Fue el PET el que los indujo a hacer este tipo de cirugía? Y si no, ¿por qué lo pidieron? En realidad, la lesión tenía los márgenes comprometidos. Eso fue lo que nos llevó a nosotros a hacer la resección. En realidad, el PET muchas veces, por la misma inflamación de la región, puede marcar y no necesariamente es porque sea tumoral. O sea, nuestra conducta siguió las guías. Si bien no fue un TAMIS que quizás se podría haber hecho o no, pero siguió las vías de realizar la resección de ese margen que había estado comprometido. ¿Alguna otra pregunta? El auditorio perdón, ¿alguien en línea? Muchísimas gracias, doctora. Bueno, felicitaciones. muchas gracias. Queda levantada la sesión. Muchas gracias.